Había olvidado mi teléfono en casa y regresé del trabajo más temprano de lo usual. Al abrir la puerta, escuché a mi hijo Leandro hablando por teléfono en la cocina con una voz que jamás le había oído, una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Me quedé inmóvil junto a la entrada, sin hacer ruido, cuando escuché las palabras que cambiarían todo: $70,000, mi tarjeta de crédito, un abrigo de piel para Sofía. Mi corazón se detuvo por un segundo. $70,000 de mi dinero, gastado sin mi conocimiento, sin mi autorización, sin siquiera una consulta. Leandro colgó el teléfono y unos minutos después mi celular vibró con un mensaje suyo. Lo leí con las manos temblorosas. Mamá, no te preocupes. Compré un abrigo para mi esposa. Vas a ahorrar más después. Leí el mensaje 3 veces, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. $70,000. La cantidad daba vueltas en mi cabeza como un eco interminable. No respondí nada. No podía articular palabra alguna. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde había visto crecer a Leandro, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había llorado de alegría cuando me contó que se casaría con Sofía. Ahora ese mismo sofá era testigo de mi incredulidad total. Mi hijo, mi único hijo, había accedido a mi cuenta bancaria y había gastado una fortuna sin consultarme. Pero lo que más me dolía no era el dinero en sí, sino la facilidad con que lo había hecho, como si fuera lo más natural del mundo. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. $70,000. Esa cantidad representaba meses de trabajo, años de ahorro, sacrificios que había hecho para mantener mi estabilidad financiera. Y Leandro lo había gastado en un abrigo de piel para su esposa, como si fuera calderilla. La frase «vas a ahorrar más después» resonaba en mi cabeza con una arrogancia que me helaba la sangre. Tomé el teléfono fijo y marqué el número del banco. Necesitaba confirmar lo que ya sabía en mi corazón. La operadora, con voz profesional y amable, me confirmó la transacción. $70,000 cargados a mi tarjeta de crédito esa misma mañana. Una tienda de lujo en el centro de la ciudad. Una compra que jamás autoricé, que jamás imaginé, que jamás hubiera aprobado. Pedí que bloquearan la tarjeta inmediatamente. Por seguridad, le dije a la operadora, aunque sabía que era para protegerme de mi propio hijo. ¡Qué ironía más amarga! Mientras daba mis datos de seguridad, sentía como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. La confianza que había depositado en Leandro durante 32 años se evaporaba en una sola tarde. Mientras aún tenía el teléfono en la mano, comenzó a sonar. Era Leandro. Su voz llegaba desde el banco, nerviosa, casi desesperada. Mamá, hay un problema con la tarjeta. El banco dice que bloqueaste la cuenta. Necesito que vengas urgente o que des autorización por teléfono. Su tono no era de disculpa, no era de arrepentimiento. Era de exigencia disfrazada de urgencia. Ya estoy enterada de todo, Leandro, le dije con una calma que no sentía. Hablamos en casa. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada, mirando las fotos familiares que decoraban la repisa. Leandro de niño, Leandro graduándose, Leandro el día de su boda con Sofía. En cada foto sonreía, pero ahora esas sonrisas me parecían diferentes, como si ocultaran algo que yo nunca había sabido ver. La tarde se hacía eterna. Cada minuto que pasaba, cada tic del reloj de la cocina, me acercaba más a una confrontación que no sabía cómo manejar. $70,000. Un abrigo de piel. Vas a ahorrar más después. Las palabras de Leandro eran como puñales que se clavaban más profundo con cada repetición mental. Mi vida había sido un ejemplo de orden y disciplina durante 68 años. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba mi café colombiano, revisaba las noticias y me dirigía a la oficina donde trabajaba como contadora desde hacía más de 30 años. Mis compañeros siempre me admiraban por mi puntualidad, mi dedicación y mi capacidad para mantener las cuentas impecables. Nunca un número fuera de lugar, nunca un centavo sin justificar. Esa precisión que aplicaba en el trabajo también la llevaba a mi vida personal. Mi casa era mi refugio perfecto. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón reflejaba años de cuidado y dedicación. Las plantas del jardín florecían porque las regaba religiosamente cada martes y viernes. La cocina siempre estaba ordenada,
con los frascos de especias alineados alfabéticamente y los utensilios colgando en su lugar exacto. Era una vida tranquila, predecible, pero llena de satisfacciones pequeñas y constantes. Leandro había sido mi orgullo desde pequeño. Un niño obediente que nunca me dio problemas serios. Estudiaba bien, respetaba las reglas de la casa, ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidiera. Cuando cumplió 18 años y se independizó, sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Mi hijo había crecido para convertirse en un hombre responsable, o al menos eso creía yo. Durante años mantuvimos una relación cercana pero respetuosa. Venía a visitarme todos los domingos, siempre puntual a las 2 de la tarde. Almorzábamos juntos, me contaba sobre su trabajo en la empresa de construcción, sus planes futuros, sus sueños. Cuando me habló de Sofía por primera vez, vi cómo se le iluminaban los ojos. Es especial, mamá, me dijo. Es diferente a todas las mujeres que he conocido. Conocí a Sofía 3 meses después de que Leandro me hablara de ella. Llegó a casa vestida con un conjunto elegante color burdeos, maquillada con precisión y una sonrisa que me pareció sincera. Era hermosa, eso no podía negarlo. Tenía esa clase de belleza que llama la atención en cualquier lugar. Durante la cena, habló de sus estudios en diseño de interiores, de sus planes profesionales, de lo mucho que amaba a mi hijo. Su hijo es un hombre extraordinario, doña Estefanía, me dijo esa noche, tomando mi mano con delicadeza. Puedo ver de dónde sacó sus valores. Usted lo crió muy bien. Sus palabras me llegaron al corazón. Como madre soltera que había luchado para sacar adelante a Leandro, escuchar eso era música para mis oídos. Desde ese momento, Sofía se ganó mi confianza y mi cariño. La boda fue sencilla pero hermosa. Yo pagué gran parte de los gastos porque quería que mi hijo tuviera el día perfecto que merecía. Sofía eligió todo con buen gusto, las flores, la música, el menú. Parecía genuinamente agradecida por mi apoyo. Gracias por aceptarme en su familia, me susurró durante el vals. Prometo cuidar muy bien de Leandro. Después del matrimonio, los domingos familiares continuaron, pero ahora venían los dos. Sofía siempre traía algún postre especial o ayudaba con la limpieza después de comer. Parecía la nuera perfecta, atenta, cariñosa, respetuosa. Incluso comenzó a llamarme mamá Estefanía, algo que me emocionaba profundamente porque siempre había soñado con tener una hija. Les presté dinero en varias ocasiones. Primero fueron $1000 para el depósito de su apartamento. Después 3000 para los muebles. Luego 5000 cuando Leandro tuvo problemas en el trabajo. Siempre me pagaban puntualmente, siempre con agradecimiento sincero. Eres un ángel, mamá, me decía Leandro cada vez. No sé qué haríamos sin ti. Hace 6 meses, les di acceso a una de mis tarjetas de crédito para emergencias. Solo por si necesitan algo urgente cuando yo no esté disponible, les expliqué. Leandro se mostró reticente al principio. No queremos abusar de tu confianza, mamá, decía. Pero Sofía insistió en que era una buena idea. Es solo para tranquilidad de todos, argumentó. Nunca la usaríamos sin consultarte primero. Pero ahora, sentada en mi sala con el eco de esa llamada telefónica resonando en mis oídos, comenzaba a recordar pequeños detalles que en su momento me parecieron insignificantes. La semana pasada, cuando vine a almorzar con ellos, noté que Sofía llevaba un reloj nuevo. Un Rolex que brillaba en su muñeca como una declaración de lujo. Es una réplica muy buena, me había dicho cuando se dio cuenta de que lo miraba. Leandro me lo regaló por nuestro aniversario. Ahora me preguntaba si realmente era una réplica. Hace 2 meses, cuando pasé por su apartamento sin avisar, encontré varias bolsas de tiendas exclusivas en la sala. Sofía se veía nerviosa cuando las vio. Estoy devolviendo unas compras que hice por impulso, me explicó rápidamente. Ya sabes cómo soy con las compras. Se rió de manera forzada y rápidamente guardó las bolsas en el dormitorio. En ese momento pensé que era normal, que todas las mujeres jóvenes cometen excesos de vez en cuando. También recordé la conversación que había escuchado por casualidad hace 3 semanas. Estaba en el baño de su casa cuando oí a Sofía hablando por teléfono en voz baja. No te preocupes, tengo todo bajo control, decía. La vieja confía completamente en nosotros. Es solo cuestión de tiempo. Cuando salí del baño,
Sofía ya había colgado y me recibió con su sonrisa habitual. Era mi hermana, me explicó. Siempre con dramas familiares. No le di importancia, pero ahora esas palabras cobraban un significado completamente diferente. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Leandro otra vez. Esta vez su voz sonaba más desesperada. Mamá, por favor, necesito que vengas al banco. Hay un malentendido y necesitan tu autorización. Sofía está llorando y no entiendo qué está pasando. La mención de las lágrimas de Sofía me causó una punzada en el corazón, pero algo en mi interior me decía que no cediera. Leandro, le dije con voz firme, $70,000 no es un malentendido. Es una cantidad de dinero que jamás autorizaría para un abrigo de piel. Necesito que me expliques exactamente qué está pasando. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar voces de fondo, probablemente de los empleados del banco tratando de resolver la situación. Mamá, ya te dije que no te preocupes, respondió finalmente, pero su voz había perdido la seguridad inicial. Es una inversión. Sofía tiene conexiones en el mundo de la moda. Este abrigo es una pieza de colección que va a aumentar de valor. En unos meses podremos venderlo por el doble. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esa explicación. Colgué sin responder. La explicación de Leandro no solo era ridícula, sino insultante. ¿Me creía tan ingenua como para tragarme esa historia? Un abrigo de piel como inversión. Por favor. En mis 68 años había escuchado muchas excusas, pero esa era particularmente mala. Me dirigí a mi escritorio y saqué todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Si Leandro y Sofía habían usado mi tarjeta para esa compra tan descarada, era posible que hubieran hecho otras transacciones menores que yo había pasado por alto. Extendí los papeles sobre la mesa del comedor y comencé a revisar cada línea, cada cargo, cada fecha. Lo que encontré me heló la sangre. Pequeñas compras que había atribuido a mis propios gastos ahora tomaban otro sentido. $500 en una joyería el mes pasado. 300 en un spa de lujo hace 2 semanas. 250 en una tienda de cosméticos importados. Compras que sumaban miles de dólares y que yo había justificado como gastos míos porque las cantidades eran relativamente pequeñas comparadas con mis ingresos. Pero había algo más perturbador. Algunas de esas transacciones habían ocurrido en días que yo recordaba perfectamente, días en los que había estado trabajando en la oficina o visitando a mi hermana en otra ciudad. Era imposible que hubiera hecho esas compras. Mi tarjeta de crédito había sido clonada, o más probablemente, Leandro y Sofía la habían estado usando sistemáticamente durante meses. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Doña Estefanía», preguntó una voz femenina desconocida. «Habla desde el Banco Nacional. Su hijo está aquí y dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre una autorización». La empleada sonaba profesional pero incómoda, como si estuviera presenciando una escena desagradable. «Dígale a mi hijo que voy para allá», respondí, «pero que no espere la autorización que busca». Colgué y tomé mi cartera. Era hora de enfrentar la situación cara a cara. Necesitaba ver las expresiones de Leandro y Sofía cuando les dijera que sabía exactamente lo que habían estado haciendo durante meses. Durante el trayecto al banco, mi mente no podía dejar de repasar los últimos años con una perspectiva completamente nueva. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿En qué momento mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, había decidido que robarme era aceptable? Porque eso era exactamente lo que había pasado. Me habían robado. No importaba que fuera mi propia sangre, no importaba que llevara mi apellido. $70,000 tomados sin permiso era robo, puro y simple. Recordé la primera vez que Sofía había venido sola a mi casa. Fue hace 1 año, aproximadamente. Leandro estaba trabajando y ella apareció con una torta de chocolate casera. Quería pasar tiempo a solas con mi suegra favorita, me había dicho con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía calculada. Durante esa visita, había admirado mucho mis cosas, los cuadros, las joyas que tenía en la vitrina, incluso había preguntado sobre mis inversiones y cuentas bancarias. Leandro me contó que eres muy inteligente con el dinero, me había dicho mientras tomábamos té. Siempre has sido muy organizada financieramente. Me gustaría aprender de ti. En ese momento me sentí halagada.
Una mujer joven pidiendo consejos a una veterana como yo. Incluso le había mostrado algunos de mis estados de cuenta para explicarle estrategias de ahorro. Qué ingenua fui al pensar que su interés era genuino. También recordé cuando empezaron a preguntarme sobre mi testamento. Fue de manera muy sutil, durante una de esas cenas dominicales. «Mamá, esperamos que vivas 100 años más», había dicho Leandro, «pero sería bueno que tuvieras todos tus papeles en orden, por si acaso». Sofía había apoyado la sugerencia inmediatamente. Mi papá siempre decía que era importante tener todo documentado para evitar problemas familiares después. Incluso me habían acompañado al abogado cuando actualicé mi testamento. Estaban en la sala de espera cuando salí de la oficina. «¿Todo en orden, mamá?», había preguntado Leandro con esa sonrisa que ahora me parecía lobuna. Yo había asentido, feliz de tener un hijo tan preocupado por mi bienestar. Nunca se me ocurrió que su preocupación pudiera tener motivaciones tan oscuras. Mientras más lo pensaba, más clara se volvía la imagen. Sofía no había llegado a nuestra familia por amor hacia Leandro. Había llegado por mi dinero. Y Leandro, mi propio hijo, había sido su cómplice desde el principio. La idea me revolvía el estómago, pero tenía que enfrentar la realidad. Había estado siendo víctima de una estafa familiar durante meses, quizás años. Llegué al banco y los vi inmediatamente. Estaban sentados en una esquina de la zona de espera, Sofía con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, Leandro con expresión de preocupación y molestia. Cuando me vieron entrar, ambos se pusieron de pie. Sofía se acercó primero, con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. «Mamá Estefanía, gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «Ha habido un malentendido terrible. El banco no entiende que tú nos diste permiso para usar la tarjeta». Sus lágrimas parecían reales, pero yo ya no creía en nada de lo que salía de su boca. Era una actriz consumada, tenía que reconocerlo. Leandro se mantuvo a unos pasos de distancia, estudiando mi expresión. «Mamá, solo diles que está bien. Que tú autorizaste la compra. Es solo un problema de comunicación». Su tono era más demandante que suplicante. Era como si esperara que yo solucionara su problema sin hacer preguntas incómodas. «No», dije firmemente. «No voy a autorizar nada porque no autoricé nada. $70,000 gastados sin mi conocimiento, sin mi permiso. Eso no es un malentendido, Leandro. Eso es robo». Mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado, y varias personas en el banco voltearon a mirarnos. Sofía dejó escapar un sollozo dramático. «No puedo creer que pienses eso de nosotros. Somos familia. Jamás te robaríamos. Solo queríamos sorprenderte con algo hermoso para el aniversario de la boda. Íbamos a pagarte la próxima semana». Sus palabras sonaban desesperadas, pero había algo en sus ojos que me decía que estaba mintiendo. «¿El aniversario de qué boda?», pregunté. Su aniversario fue hace 4 meses. Y aunque fuera verdad, $70,000 es una cantidad obscena para cualquier regalo, especialmente uno que no pedí ni quiero. Podía sentir la mirada curiosa de los empleados del banco, pero ya no me importaba hacer una escena. Leandro se acercó y bajó la voz. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Solo firma la autorización y hablamos en casa. Con calma. Como una familia». Había una dureza en sus ojos que nunca había visto antes. Mi hijo, mi bebé, me estaba mirando como si fuera su enemiga. En ese momento, una empleada del banco se acercó a nosotros. «Disculpen, ¿podrían acompañarme a una oficina privada? Hay varios clientes esperando y necesitamos resolver esta situación». Su tono era profesional pero firme. Era obvio que nuestro drama familiar estaba causando una distracción en el lugar. Nos dirigimos a una oficina pequeña donde nos esperaba el gerente del banco, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Señora Estefanía, entiendo que hay una disputa sobre una transacción realizada hoy», comenzó, revisando algunos papeles. «Su hijo afirma que usted autorizó verbalmente la compra, pero usted ha solicitado el bloqueo de la tarjeta. Necesitamos aclarar esta situación». «No hubo ninguna autorización verbal», declaré firmemente. «Jamás habría aprobado un gasto de $70,000, y mucho menos para un abrigo de piel. Solicito una investigación completa de todas las transacciones de los últimos 6 meses».
Sofía y Leandro intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para mí. El gerente asintió y comenzó a teclear en su computadora. Muy bien, vamos a revisar el historial completo de la tarjeta. Esto puede tomar unos minutos. Mientras esperábamos, el silencio en la oficina era tenso. Podía escuchar la respiración acelerada de Sofía y ver cómo Leandro apretaba y aflojaba los puños nerviosamente. Aquí está la información, dijo el gerente después de unos minutos. Efectivamente, hay múltiples transacciones que podrían considerarse inusuales. Tiendas de lujo, spas, joyerías, restaurantes caros. Todas realizadas en días diferentes y por cantidades variables. Sus ojos se movían entre la pantalla y nosotros. ¿Reconoce estos gastos, señora? Leí la lista por encima del hombro del gerente. Mis sospechas se confirmaban una por una. Había docenas de transacciones que yo nunca había realizado. No reconozco ninguna de estas compras, dije claramente. Quiero copias de todos estos estados de cuenta y solicito formalmente una investigación por fraude. Sofía se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Mamá Estefanía, estás exagerando. Son compras pequeñas, cosas que necesitábamos para la casa, para el trabajo de Leandro. Tú misma dijiste que podíamos usar la tarjeta para emergencias. Su voz se había vuelto más aguda, más desesperada. Un abrigo de $70,000 es una emergencia, repliqué. ¿Joyas de $500 son para el trabajo de construcción de Leandro? Por favor, Sofía, no me insultes más con tus mentiras. La máscara de la nuera perfecta se estaba cayendo rápidamente. Leandro finalmente habló, pero su tono era diferente. Más frío. Mamá, tú tienes más dinero del que puedes gastar. Nosotros somos jóvenes, tenemos gastos, necesidades. No es como si te fuéramos a dejar en la ruina. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo acababa de justificar robarme porque consideraba que yo tenía demasiado dinero. ¿Entonces crees que tienes derecho a mi dinero?, pregunté, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. ¿Crees que porque soy tu madre y tengo ahorros, puedes tomar lo que quieras sin preguntarme? El gerente del banco tomaba notas discretamente, claramente incómodo con la confrontación familiar que estaba presenciando. Sofía comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas me parecían completamente falsas. No queríamos lastimarte. Solo queríamos tener cosas bonitas. Trabajamos duro y merecemos disfrutar la vida. Tú ya viviste tu juventud, ya tuviste tu oportunidad de gastar dinero en ti misma. Sus palabras reveladoras me confirmaron lo que ya sospechaba. Para ellos, yo era simplemente una fuente de dinero. Señor gerente, dije, ignorando completamente los sollozos teatrales de Sofía, quiero presentar una denuncia formal por uso fraudulento de mi tarjeta de crédito. También solicito que se bloqueen permanentemente todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta. El hombre asintió y comenzó a llenar formularios. Leandro se levantó abruptamente. Perfecto, mamá. Perfecto. Destruye a tu propia familia por dinero. Siempre fuiste egoísta, siempre pensaste solo en ti misma. Ahora veo por qué papá se fue cuando yo era pequeño. Sus palabras eran como puñales dirigidos directamente a mi corazón más vulnerable. La mención de su padre, quien nos había abandonado cuando Leandro tenía solo 5 años, fue la gota que derramó el vaso. Tu padre se fue porque era un irresponsable, igual que tú te estás convirtiendo, respondí con una voz que no reconocía como mía. Y yo trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Aparentemente no aprendiste el valor del trabajo honesto. El gerente intervino suavemente. Tal vez sería mejor continuar esta conversación en privado. Tengo toda la documentación necesaria para proceder con la investigación. Señora Estefanía, recibirá una llamada de nuestro departamento de fraudes en las próximas 24 horas. Nos estaba invitando educadamente a retirarnos. Salimos del banco en un silencio pesado. Una vez en el estacionamiento, Sofía finalmente mostró su verdadera cara. Espero que estés feliz, me gritó. Acabas de arruinar el matrimonio de tu hijo. Acabas de destruir nuestra felicidad por unos miserables dólares que ni siquiera vas a poder llevarte a la tumba. Las palabras de Sofía resonaron en el estacionamiento como una declaración de guerra.
Su máscara de nuera perfecta había caído completamente, revelando a la persona que realmente era: calculadora, manipuladora y sin ningún respeto hacia mí. Leandro no la detuvo, no la reprendió por hablarme de esa manera. Su silencio era tan revelador como las palabras venenosas de su esposa. Ahora veo quién eres realmente, le dije a Sofía, manteniendo mi voz firme a pesar de que por dentro me temblaba todo. Y lo más triste es que mi hijo te está permitiendo que me faltes el respeto de esta manera. Leandro evitó mi mirada, como un niño avergonzado, pero no dijo una sola palabra en mi defensa. ¿Respeto?, se rió Sofía con amargura. ¿Dónde está tu respeto hacia nosotros? Somos tu familia, deberíamos ser tu prioridad. Pero prefieres tu dinero antes que la felicidad de tu propio hijo. Sus ojos brillaban con una rabia que me resultaba completamente extraña. Esta no era la mujer dulce que había conocido 2 años atrás. Leandro finalmente habló, pero sus palabras fueron aún más dolorosas que las de Sofía. Mamá, si sigues adelante con esto, si realmente presentas esa denuncia, no vas a tener familia. Sofía tiene razón. Nos estás eligiendo dinero sobre nosotros. La ultimátum estaba claro: o retiraba los cargos y aceptaba el robo, o perdía a mi hijo para siempre. Si esa es tu decisión, Leandro, entonces nunca fuiste mi hijo, respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. El hijo que crié jamás me habría robado. El hijo que crié jamás habría permitido que su esposa me insultara. El hijo que crié sabía la diferencia entre el bien y el mal. Subí a mi auto con las manos temblando. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía parar de llorar. No solo había perdido $70,000, había perdido la imagen que tenía de mi hijo, la confianza en mi capacidad de juzgar a las personas, la paz de mi hogar. Pero lo más doloroso era la sensación de que había sido una tonta durante años, una vieja ingenua que había sido manipulada por expertos. Al llegar a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito. Necesitaba pensar con claridad, analizar la situación como la contadora que era. Si Sofía y Leandro habían sido tan descarados con el abrigo de $70,000, ¿qué más habrían hecho? Decidí llamar a Ana, mi mejor amiga desde hacía 20 años y la única persona en quien confiaba completamente. Ana, necesito que vengas a casa, le dije cuando contestó el teléfono. Ha pasado algo terrible y necesito tu ayuda. Mi voz debe haber sonado muy alterada porque Ana no hizo preguntas. Voy para allá inmediatamente, respondió. Pon agua para el té y respira hondo. Lo que sea que haya pasado, lo resolveremos juntas. Ana llegó 30 minutos después con una caja de galletas y la expresión preocupada que reservaba para las emergencias. Le conté todo desde el principio: el descubrimiento del gasto, la confrontación en el banco, las revelaciones sobre los otros cargos fraudulentos, la actitud despreciable de Sofía y la traición de Leandro. Ana escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Estefanía, esto es más serio de lo que piensas, dijo Ana cuando terminé mi relato. Lo que describes no son gastos impulsivos de una pareja joven. Esto es un plan sistemático para robarte. Y si han sido tan atrevidos, es probable que hayan hecho otras cosas. Sus palabras confirmaron mis peores temores. ¿Qué quieres decir con otras cosas?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Ana me miró con expresión grave. Estefanía, ¿has revisado tus otras cuentas bancarias? ¿Tus inversiones? ¿Tu caja de seguridad? Si tienen acceso a una tarjeta de crédito, podrían haber conseguido acceso a otras cosas. La sangre se me heló. No había pensado en eso. Mi mente había estado tan enfocada en la tarjeta de crédito que no había considerado la posibilidad de que hubieran violado otras áreas de mis finanzas. Ana, ¿crees que podrían haber? No pude terminar la frase. La idea era demasiado aterradora. Vamos a averiguarlo ahora mismo, dijo Ana con determinación. ¿Dónde guardas tus documentos bancarios? Necesitamos revisar todo: cuentas de ahorro, inversiones, certificados de depósito, todo. Su tono era el de una detective en acción, y me tranquilizó saber que no estaba enfrentando esto sola. Fuimos a mi estudio y sacamos todos mis archivos financieros. Ana, que también era contadora, comenzó a organizar los documentos con la eficiencia de una profesional. Vamos a revisar todo metódicamente, dijo. Si hay algo fuera de lugar, lo vamos a encontrar. Mientras Ana organizaba los papeles,
Yo llamé a mis otros bancos para verificar que no hubiera actividad inusual en mis cuentas. La primera llamada fue tranquilizadora. Mi cuenta de ahorros principal estaba intacta. La segunda llamada también fue normal. Mis certificados de depósito no habían sido tocados. Pero cuando llamé al banco donde tenía mi cuenta de inversiones, la conversación tomó un giro inesperado. Señora Estefanía, tengo que preguntarle sobre las transacciones de la semana pasada, dijo el representante. Hubo una transferencia de $15,000 que fue autorizada telefónicamente. ¿Puede confirmarme si usted realizó esa llamada? Mi corazón se detuvo. Yo no había autorizado ninguna transferencia. No autoricé ninguna transferencia, dije al representante del banco, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. ¿Puede decirme exactamente qué pasó con esos $15,000? Ana se acercó inmediatamente cuando vio mi expresión de horror. El representante me explicó que alguien había llamado haciéndose pasar por mí, había proporcionado información personal correcta y había solicitado la transferencia a una cuenta externa. Necesito todos los detalles de esa llamada, exigí. Hora exacta, número desde donde llamaron, grabación si la tienen, y por favor bloqueen inmediatamente cualquier posibilidad de transferencias futuras. Mi voz temblaba de rabia y miedo. Ana me tomó la mano para tranquilizarme mientras yo seguía hablando con el banco. Después de colgar, miré a Ana con desesperación. Son $85,000 en total, Ana. $85,000 que me han robado mis propios familiares. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una rabia profunda que nunca había sentido antes. Ana abrazó mis hombros. Estefanía, esto ya no es solo robo. Esto es fraude bancario, suplantación de identidad, probablemente más delitos. Necesitas llamar a la policía ahora mismo. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Esto había escalado más allá de una disputa familiar. Era un crimen serio que requería intervención legal. Pero es mi hijo, Ana, susurré. ¿Cómo puedo enviar a mi propio hijo a la cárcel? La pregunta me desgarraba por dentro. Durante 32 años había protegido a Leandro, lo había defendido, había sido su escudo contra el mundo. Ahora tenía que enfrentar la posibilidad de ser yo quien lo entregara a las autoridades. Estefanía, tu hijo dejó de ser tu niño el momento en que decidió robarte, respondió Ana con firmeza. Y esa mujer claramente lo está manipulando. Si no paras esto ahora, van a seguir hasta dejarte sin nada. ¿Qué crees que va a pasar cuando necesites dinero para una emergencia médica o para cuidados especializados? Tenía razón. Si Sofía había logrado convencer a Leandro de robarme $85,000 sin ningún remordimiento, no había límite para lo que podrían hacer en el futuro. Tomé el teléfono y marqué el número de la policía. Quiero presentar una denuncia por fraude bancario y robo, dije cuando contestaron. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Mientras esperábamos a que llegara el oficial, Ana y yo continuamos revisando mis documentos. Encontramos algo aún más perturbador. Mi caja de seguridad había sido abierta la semana anterior. Según los registros del banco, alguien con una identificación válida había accedido a ella usando una llave duplicada. Solo 3 personas tenían copias de esa llave: yo, mi abogado y Leandro. ¿Qué guardabas en la caja de seguridad?, preguntó Ana. Mi estómago se revolvió cuando recordé el contenido: joyas de mi madre, monedas de oro, algunos bonos al portador y documentos importantes. Ana, ahí tengo las joyas de la abuela, las que pensaba dejarle a la futura nuera de Leandro. La ironía era amarga. El oficial de policía llegó 1 hora después. Era un hombre joven pero profesional que tomó mi declaración con seriedad. Le expliqué toda la situación: las transacciones fraudulentas, la llamada falsa al banco de inversiones, el acceso no autorizado a mi caja de seguridad. También le entregué copias de todos los documentos que Ana y yo habíamos recopilado. Señora, esto es definitivamente un caso de fraude bancario múltiple, confirmó el oficial. Las cantidades involucradas y la naturaleza sistemática de los robos hacen que esto sea un delito grave. Vamos a necesitar toda la documentación que pueda proporcionarnos y tendrá que venir a la estación mañana para completar la denuncia formal. Después de que el oficial se fue, Ana y yo nos quedamos en silencio por un momento. La realidad de lo que había hecho comenzaba a hundirse. Había denunciado a mi propio hijo a la policía. ¿Crees que hice lo correcto?,
Le pregunté a Ana, necesitando desesperadamente su validación. Estefanía, hiciste lo único que podías hacer, respondió sin dudar. Tu hijo y su esposa no te dejaron otra opción. Ellos escalaron esto hasta este punto. Tú solo estás protegiendo lo que te queda. Sus palabras eran lógicas, pero mi corazón de madre seguía doliendo. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Doña Estefanía, preguntó una voz femenina joven. Habla Débora. Trabajo en la joyería donde su nuera compró el reloj Rolex la semana pasada. Tengo información que podría interesarle. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Débora bajó la voz como si temiera ser escuchada. Su nuera no es la primera señora mayor que viene aquí con esa misma historia. Siempre es lo mismo. Mi suegra me dio permiso. Es un regalo para mi esposo. Ella quiere que tenga cosas bonitas. Hemos visto este patrón antes. Las palabras de Débora me golpearon como un rayo. ¿Está diciendo que esto no es la primera vez que Sofía hace algo así?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo dar nombres por la confidencialidad del cliente, respondió Débora, pero digamos que su nuera tiene cierta reputación en las tiendas de lujo del centro. Siempre paga con tarjetas de señoras mayores y siempre tiene la misma historia. Ana, que había estado escuchando la conversación, me miró con expresión de «te lo dije». Débora, ¿estaría dispuesta a testificar sobre esto si fuera necesario?, pregunté. Absolutamente, respondió inmediatamente. Nosotros también somos víctimas cuando aceptamos transacciones fraudulentas. Mi gerente ya había expresado preocupaciones sobre las compras de su nuera. Después de colgar, miré a Ana con una mezcla de vindicación y horror. No fui la primera, Ana. Sofía ha hecho esto antes. Es una estafadora profesional. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi hijo no solo había sido manipulado, había sido la herramienta de una criminal experimentada. Ana se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acabábamos de descubrir. Estefanía, necesitamos investigar más sobre el pasado de Sofía. Si es una estafadora profesional, debe haber dejado un rastro. Sus palabras tenían sentido. Una persona no desarrolla esas habilidades de manipulación de la noche a la mañana. Decidimos buscar en Internet cualquier información sobre Sofía. Comenzamos con su nombre completo en redes sociales. Lo que encontramos nos dejó sin aliento. Había múltiples perfiles con variaciones de su nombre, diferentes ciudades, diferentes trabajos. En uno aparecía como diseñadora de interiores en Miami, en otro como consultora de moda en Los Ángeles, en un tercero como organizadora de eventos en Chicago. Mira esto, dijo Ana, señalando una foto en particular. Era Sofía, pero con un corte de cabello diferente y al lado de un hombre mayor, ambos en lo que parecía ser una boda elegante. Esto fue publicado hace 3 años, antes de que conociera a Leandro. El hombre en la foto era claramente mucho mayor que Sofía, tal vez de mi edad. Seguimos investigando y encontramos más fotos similares. Sofía con diferentes hombres mayores, siempre en eventos lujosos, siempre vestida con ropa cara, siempre con esa misma sonrisa calculada que yo había llegado a conocer también. Era obvio que tenía un patrón. Buscaba hombres mayores con dinero, o en el caso de Leandro, hombres jóvenes con madres adineradas. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Leandro. Su voz sonaba diferente, más nerviosa. Mamá, necesitamos hablar. Sofía está muy alterada. Dice que personas extrañas han estado preguntando por ella en las tiendas. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? Su tono era acusatorio, pero podía detectar miedo subyacente. No he hablado con nadie en las tiendas, respondí honestamente. Pero tal vez deberías preguntarle a tu esposa por qué tiene esa reputación. Hubo un silencio largo. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Leandro, ¿realmente conoces a la mujer con la que te casaste?, pregunté. ¿Sabes algo sobre su vida antes de conocerte? ¿Sus trabajos anteriores? ¿Sus relaciones pasadas? Podía escucharlo respirar pesadamente del otro lado de la línea. Por supuesto que la conozco, respondió, pero su voz no sonaba muy convincente. Es la mujer de mi vida. Me ama y yo la amo a ella.
Sus palabras sonaban como las de alguien tratando de convencerse a sí mismo más que a mí. Entonces pregúntale sobre el señor Morrison de Chicago, dije, recordando uno de los nombres que habíamos encontrado en nuestra búsqueda. Pregúntale sobre su trabajo de diseñadora de interiores en Miami. Pregúntale sobre las otras señoras mayores que han financiado su estilo de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Leandro habló con voz quebrada. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué has encontrado? Por primera vez en días, escuché a mi verdadero hijo, el joven confundido y asustado que había sido manipulado por una experta. Leandro, tu esposa es una estafadora profesional, dije con la mayor gentileza posible. Ha hecho esto antes, con otros hombres, con otras familias. Tú has sido su herramienta para llegar a mi dinero. Las palabras eran duras, pero necesitaba que enfrentara la realidad. Eso es imposible, susurró, pero ya no sonaba seguro. Sofía me ama. Ella no haría eso. Podía escuchar cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra. Mamá, ¿estás segura de esto? ¿Realmente segura? Ven a casa, Leandro, le dije. Ven solo. Tengo pruebas que necesitas ver. Pero tienes que venir sin Sofía. Es hora de que sepas la verdad sobre la mujer que crees que amas. Hubo otro silencio largo antes de que respondiera. Voy para allá, dijo finalmente. Pero mamá, si esto es real, si realmente ella, no sé qué voy a hacer. Su voz se quebró completamente. Mi corazón se partió al escuchar a mi hijo así, pero sabía que era necesario. Ana se quedó conmigo mientras esperábamos a Leandro. Preparamos todos los documentos, las fotos que habíamos encontrado, los registros bancarios, todo organizado cronológicamente para mostrarle la verdad completa. Va a ser difícil para él aceptar esto, dijo Ana. Ha estado viviendo una mentira durante 2 años. Leandro llegó 1 hora después. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello despeinado. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos tenido conversaciones familiares felices, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Muéstrame lo que encontraste, dijo sin preámbulos. Su voz era plana, resignada. Ana y yo le mostramos todo, las fotos con otros hombres, los diferentes perfiles de redes sociales, los registros de las tiendas, las transacciones bancarias fraudulentas. Con cada pieza de evidencia, veía cómo la realización se apoderaba de él. Cuando terminamos, Leandro se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento mucho. No sabía. Nunca pensé. Dios mío, ¿qué he hecho? Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar como no lo había visto hacer desde que era niño. Hijo, dije, sentándome a su lado por primera vez en días, tú también has sido víctima. Ella te manipuló, te usó para llegar a mí. Pero ahora que sabes la verdad, tienes que decidir qué vas a hacer. Leandro se quedó en mi casa esa noche. No quería enfrentar a Sofía todavía, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. A la mañana siguiente, me acompañó a la estación de policía para completar la denuncia formal. Cuando el detective le preguntó si quería agregar su propio testimonio como víctima de manipulación, Leandro asintió sin dudar. Mi esposa me convenció de que era normal usar la tarjeta de mi madre, declaró Leandro ante el detective. Me decía que las familias unidas compartían recursos, que mi madre tenía más dinero del que podía gastar. Ahora veo que todo era parte de un plan para robarle. Su voz era firme pero llena de dolor. El detective nos informó que habían encontrado evidencia adicional. Sofía había usado documentos falsificados para acceder a mi caja de seguridad, haciéndose pasar por mi nieta y alegando que yo la había enviado por mis joyas. Las cámaras de seguridad del banco la habían grabado todo. Tenemos suficiente evidencia para arrestarla, nos aseguró. Esa tarde, la policía arrestó a Sofía en el apartamento que compartía con Leandro. Según me contó después mi hijo, ella había intentado huir cuando vio las patrullas llegar. En su maleta encontraron algunas de mis joyas más valiosas, incluyendo el collar de perlas de mi madre. Al parecer, había planeado desaparecer en cuanto se diera cuenta de que la investigación se estaba cerrando sobre ella. Durante el juicio, que se llevó a cabo 3 meses después,
descubrimos la verdadera magnitud de los crímenes de Sofía. Había al menos 6 víctimas anteriores, mujeres mayores de diferentes ciudades que habían sido estafadas de manera similar. El fiscal reveló que su verdadero nombre era diferente al que nos había dado y que tenía antecedentes penales en otros estados. La jueza la sentenció a 5 años de prisión y restitución completa de todos los fondos robados. Durante la lectura de la sentencia, Sofía me miró con odio puro, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. «Espero que estés feliz, vieja», me gritó mientras se la llevaban. «Destruiste mi matrimonio por dinero». Incluso en el final, seguía tratando de manipular la situación. Leandro se divorció de Sofía mientras ella estaba en prisión. El proceso fue complicado emocionalmente para él, pero sabía que era necesario. «No puedo vivir con alguien que me mintió desde el primer día», me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Todo lo que creía que sabía sobre ella era falso. Recuperé la mayoría de mi dinero, aunque algunos gastos nunca pudieron ser revertidos. Las joyas que habían sido vendidas se perdieron para siempre, pero las más sentimentales fueron recuperadas. Lo más importante era que había recuperado a mi hijo. Leandro se había mudado temporalmente de regreso a casa mientras reconstruía su vida. 6 meses después del arresto, Leandro y yo estábamos sentados en la terraza de mi casa, disfrutando del atardecer. «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente?», me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió porque para mí ya lo había perdonado desde el momento en que reconoció su error. «Hijo, ya te perdoné», le respondí, tomando su mano. «Tú también fuiste víctima de esa mujer. Lo importante es que aprendiste la lección y que nuestra relación sea honesta de ahora en adelante». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Ana vino a visitarnos esa tarde, como hacía frecuentemente desde el incidente. Se había convertido en una segunda madre para Leandro durante su proceso de recuperación emocional. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con tu nueva libertad?», le preguntó a Leandro con una sonrisa maternal. «Estoy pensando en mudarme a otra ciudad», respondió él. «Empezar de nuevo, lejos de todos los recuerdos, pero cerca lo suficiente para visitar a mamá todos los domingos». La idea me llenó de una mezcla de tristeza y orgullo. Mi hijo estaba tomando decisiones maduras y responsables. Esa noche, después de que Ana y Leandro se fueran, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que había sentido durante la crisis. Era un silencio pacífico, liberador. Había perdido dinero y joyas, pero había ganado algo más valioso, mi dignidad y el respeto de mi hijo. Miré las fotos familiares en la repisa, las mismas que había mirado con tanto dolor meses atrás. Ahora las veía con ojos diferentes. Leandro sonreía en cada una, pero ya no me preguntaba si sus sonrisas escondían secretos. Sabía que mi hijo había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero se basa en la honestidad y el respeto. Alcé mi taza de té en un brindis silencioso. «Por la libertad», murmuré para mí misma. «Por la paz de saber que finalmente estoy rodeada solo de personas que me aman de verdad». El futuro se veía incierto pero prometedor. Tenía mi independencia, mi dignidad intacta y la relación reconstruida con mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en paz. 1 año después del juicio, recibí una llamada inesperada que cambiaría mi perspectiva sobre toda la experiencia vivida. Era el detective que había manejado mi caso. «Señora Estefanía, tengo noticias que creo que le van a interesar», me dijo con voz seria. «Sofía ha confesado otros crímenes desde la prisión. Su testimonio ha ayudado a resolver casos que llevaban años abiertos». Resultó que durante su tiempo en prisión, Sofía había decidido colaborar con las autoridades. Aparentemente, la realidad de 5 años tras las rejas la había hecho reconsiderar su vida. El detective me explicó que su confesión había llevado al arresto de una red completa de estafadores que operaban de manera similar en diferentes estados. Había toda una organización detrás de esto, me explicó. Sofía era solo una pieza del rompecabezas, pero una pieza importante. «Hay algo más», continuó el detective. «Sofía específicamente pidió enviarle una carta. Obviamente, usted no tiene obligación de leerla, pero pensé que debía informárselo». La idea de recibir una carta de la mujer que había destrozado mi familia me causaba sentimientos encontrados, pero mi curiosidad era más fuerte que mi resentimiento. 2 días después,
La carta llegó por correo. La guardé en mi escritorio durante una semana antes de atreverme a abrirla. Cuando finalmente lo hice, su contenido me sorprendió completamente. No era la carta llena de justificaciones o manipulaciones que había esperado. Era una disculpa genuina, cruda y honesta que me tomó por sorpresa. Señora Estefanía, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirle perdón después de todo lo que le hice. Pasé mi vida entera manipulando personas buenas como usted, convenciéndome de que el mundo me debía algo. Usted fue amable conmigo, me aceptó en su familia, me trató como a la hija que nunca tuvo, y yo le pagué con traición. La carta continuaba explicando cómo había aprendido esas técnicas de manipulación desde muy joven, víctima ella misma de un entorno familiar abusivo donde la supervivencia dependía de la capacidad de engañar. No era una justificación, sino una explicación de cómo había llegado a convertirse en la persona que era. No espero que me perdone, escribía, pero quiero que sepa que lo que le hice me persigue todos los días. Usted merecía mucho mejor. Leandro, que ahora vivía en una ciudad cercana y mantenía su promesa de visitarme todos los domingos, se sorprendió cuando le mostré la carta. ¿Crees que es sincera?, me preguntó, leyéndola por segunda vez con expresión pensativa. No lo sé, admití, pero suena diferente a todo lo que decía antes. Tal vez la prisión realmente la cambió, o tal vez es otra manipulación. Ya no importa tanto. Esa tarde, Ana vino a tomar el té como hacía cada miércoles desde hacía meses. Habíamos desarrollado una rutina hermosa que me llenaba de paz. Ella traía pasteles de la panadería del barrio y yo preparaba mi té especial con las hierbas que cultivaba en mi jardín. Nuestra amistad se había profundizado después de la crisis, y ahora era mi confidente más cercana. ¿Vas a responder la carta?, me preguntó Ana después de leerla cuidadosamente. No lo había pensado, admití. Parte de mí quiere cerrar definitivamente ese capítulo, pero otra parte siente que tal vez responder podría ayudarme a sanar completamente. Ana asintió comprensivamente. Haz lo que tu corazón te diga. Ya has demostrado que tienes la fuerza para tomar las decisiones correctas. Esa noche, decidí escribir una respuesta. No fue fácil encontrar las palabras correctas. Quería ser honesta sobre el daño que me había causado, pero también reconocer su intento de cambio. Sofía, escribí, tu carta me sorprendió. El daño que causaste fue real y profundo, no solo a mí sino a mi hijo, quien creía que te amaba. Pero reconozco el valor que requiere admitir tus errores. Agregué algo que me sorprendió a mí misma escribir. Si realmente has cambiado, espero que uses tu tiempo en prisión para convertirte en una mejor persona. Cuando salgas, encuentra una manera de ayudar a otras personas en lugar de lastimarlas. Ese sería el mejor homenaje a todas las víctimas de tus acciones pasadas. Envié la carta sin releerla, sabiendo que si lo hacía, podría cambiar de opinión. 3 meses después, recibí otra carta de Sofía. Esta vez me contaba sobre un programa de rehabilitación en el que había comenzado a participar, ayudando a otras internas que habían sido víctimas de abuso. Su respuesta me dio esperanza, escribía. Tal vez pueda usar mi experiencia para prevenir que otras personas cometan los mismos errores que yo cometí. También me informaba que había comenzado a estudiar psicología por correspondencia, con la intención de especializarse en rehabilitación de víctimas de abuso. Quiero entender por qué me convertí en lo que era, escribía, para poder ayudar a otros a no tomar el mismo camino. Por primera vez, sus palabras sonaban auténticas, sin el barniz manipulativo que había caracterizado todas nuestras interacciones anteriores. Leandro había comenzado a salir con alguien nuevo. Se llamaba Marco, un ingeniero civil de su edad que había conocido en un grupo de apoyo para hombres divorciados. Era un hombre tranquilo, trabajador, que venía de una familia sencilla pero unida. Lo que más me gustaba de él era que trataba a Leandro como un igual, sin intentar impresionarme a mí o buscar ventajas económicas. Aprendí a valorar la honestidad por encima de todo, me confesó Leandro cuando me presentó a Marco formalmente. Marco sabe toda mi historia, incluyendo lo que pasó con Sofía, y aún así quiere estar conmigo. Eso significa más para mí que cualquier cosa material. Verlo hablar así me llenaba de orgullo. Mi hijo había madurado profundamente después de la crisis. Por mi parte, había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero que se reunía en el centro comunitario local. Allí conocí a otras personas que habían pasado por experiencias similares.
Una señora llamada Ana que había sido estafada por su propio hermano, un señor mayor cuyo cuidador había vaciado sus cuentas, una mujer joven cuyo novio había usado su identidad para contraer deudas. Compartir nuestras historias y estrategias de recuperación se había convertido en una parte importante de mi sanación. El grupo me había enseñado que no era la única que había confiado en las personas equivocadas, y que la capacidad de confiar nuevamente era una fortaleza, no una debilidad. Incluso había comenzado a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo protegerse de estafadores. Mis charlas se habían vuelto populares, especialmente entre personas de mi edad. La experiencia me enseñó que los estafadores buscan específicamente a personas bondadosas, les decía a mis audiencias. No debemos volvernos cínicos, pero sí debemos ser inteligentes. La generosidad no está peleada con la precaución. Un día, después de una de mis charlas, una mujer se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Estefanía, creo que mi yerno me está robando», me susurró. «Sus historias suenan exactamente como las que usted describió». Esa conversación me llevó a ayudar a detectar otro caso de fraude familiar, y la mujer pudo proteger sus ahorros antes de que fuera demasiado tarde. En mi último cumpleaños, número 69, Leandro organizó una pequeña celebración en mi casa. Vinieron Ana, Marco, algunos compañeros de trabajo, vecinos queridos y varios miembros de mi grupo de apoyo. Mientras soplaba las velas de mi pastel, me di cuenta de que estaba rodeada únicamente de personas que me amaban genuinamente, sin segundas intenciones. «¿Qué pediste?», me preguntó Ana cuando terminé de soplar las velas. Sonreí mientras miraba las caras felices a mi alrededor. «No pedí nada», respondí honestamente. «Ya tengo todo lo que necesito». Era cierto. Tenía salud, independencia, una relación honesta con mi hijo, amistades verdaderas y, lo más importante, paz mental. Marco se había integrado maravillosamente a nuestra pequeña familia. Era respetuoso, atento sin ser servil, y genuinamente cariñoso con Leandro. Durante la cena de cumpleaños, me contó sobre su propio divorcio difícil y cómo había aprendido a valorar la honestidad en las relaciones. «Su hijo es un hombre extraordinario», me dijo. «Ha sido muy valiente al reconocer sus errores y cambiar». Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi terraza con una taza de té, contemplando las estrellas. Mi jardín había florecido hermosamente ese año. Las rosas que había plantado después del juicio estaban en plena floración, llenando el aire nocturno con su fragancia dulce. Era como si la tierra misma hubiera sanado junto conmigo. Reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido dinero, joyas que tenían valor sentimental, y la inocencia de creer que la familia siempre está por encima de todo. Pero había ganado algo invaluable, la certeza de que podía sobrevivir a cualquier tormenta, la capacidad de ayudar a otros en situaciones similares, y una relación más profunda y honesta con mi hijo. Recibí una última carta de Sofía 6 meses después. En ella me informaba que había sido aceptada en un programa universitario para estudiar trabajo social, que completaría mientras cumplía el resto de su sentencia. «Quiero dedicar mi vida a prevenir que otros niños crezcan como yo crecí», escribía. «No puedo deshacer el daño que causé, pero tal vez pueda prevenir que otros lo causen». No respondí esa carta. Había hecho las paces con el pasado y ya no necesitaba mantener esa conexión. Sofía tendría que encontrar su propia redención, y yo ya había encontrado la mía. Mi viaje de sanación estaba completo, y mi futuro se extendía adelante lleno de posibilidades positivas. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, puedo decir con total honestidad que estoy en paz. Estoy sola en el sentido de que no tengo pareja romántica, pero estoy rodeada de amor genuino. Tengo la amistad incondicional de Ana, el amor renovado y honesto de Leandro, la calidez de Marco, y la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. La vida me enseñó que la confianza no debe darse ciegamente, pero tampoco debe retenerse por miedo. He aprendido a confiar con sabiduría, a amar con límites claros, y a valorar mi propia paz por encima de todo. Hoy estoy sola, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente en paz conmigo misma y con las decisiones que he tomado. 2 años después de mi último cumpleaños, la vida me tenía preparada otra sorpresa que jamás habría imaginado. Era un martes por la mañana cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado era joven, nerviosa, y hablaba con un acento que no pude identificar inmediatamente. «¿Señora Estefanía?» «Mi nombre es Jorge»,
Soy detective privado. Tengo información sobre su caso que creo que debería conocer. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Pensé que tal vez Sofía había vuelto a sus andadas desde la prisión, o que habían descubierto más víctimas. ¿De qué se trata?, pregunté, preparándome mentalmente para otra revelación desagradable. Señora, ¿podríamos encontrarnos en persona? Prefiero no discutir esto por teléfono. Es sobre una herencia que podría corresponderle. La palabra herencia me tomó completamente por sorpresa. No tenía familiares ricos que pudieran haberme dejado algo, y todos mis parientes cercanos seguían vivos. Accedí a reunirme con Jorge en una cafetería del centro, el mismo lugar donde Ana y yo solíamos ir después de mis charlas sobre prevención de fraudes. La ironía no se me escapó. Jorge resultó ser un hombre de unos 40 años, bien vestido pero sin pretensiones. Tenía una carpeta gruesa consigo y una expresión seria que me puso nerviosa. Señora Estefanía, lo que voy a contarle va a sonar increíble, comenzó, pero he verificado toda la información múltiples veces. Uno de los hombres que fue víctima de Sofía, el señor Morrison de Chicago, falleció hace 6 meses. El nombre me resultaba familiar. Era uno de los hombres que habíamos encontrado en las fotografías durante nuestra investigación, uno de los que había sido estafado por Sofía antes de conocer a Leandro. Lo siento por él, dije, sin entender por qué me estaba contando esto. Pero no veo qué tiene que ver conmigo. Jorge abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señor Morrison no tenía familia. Era viudo sin hijos, y aparentemente quedó muy impresionado por la manera en que usted manejó el caso de Sofía. Siguió su historia a través de los medios de comunicación y las noticias sobre el juicio. En su testamento, le dejó una suma considerable de dinero. Me quedé sin palabras. Un completo extraño, alguien que nunca había conocido personalmente, me había dejado dinero en su testamento. ¿Cuánto dinero?, pregunté, todavía procesando la información. Jorge me mostró los documentos oficiales. $250,000, señora. Con una nota que dice, para la mujer valiente que tuvo el coraje de enfrentar a mi estafadora y llevarla ante la justicia. La cantidad era asombrosa, más de lo que había perdido en toda la estafa de Sofía. Llamé a Ana inmediatamente después de que Jorge se fue. Necesitaba compartir esta noticia increíble con alguien. ¿Está segura de que no es otra estafa?, fue su primera pregunta, demostrando la saludable suspicacia que ambas habíamos desarrollado. Pasé las siguientes semanas verificando la legitimidad de la herencia con mi propio abogado. Todo resultó ser completamente real y legal. El señor Morrison había sido un hombre de negocios exitoso que había perdido casi $100,000 a manos de Sofía. Su abogado me explicó que había seguido mi caso porque se sentía identificado con mi situación. El señor Morrison me dijo que usted le había dado esperanza, me explicó su abogado durante una videollamada. Ver que alguien había tenido el valor de denunciar y conseguir justicia lo ayudó a sanar emocionalmente. Quería hacer algo significativo con su dinero, algo que honrara a las víctimas de estafadores como Sofía. Cuando le conté a Leandro sobre la herencia, su reacción me llenó de orgullo. Mamá, es increíble cómo tu valentía sigue inspirando a las personas, incluso después de su muerte, me dijo con lágrimas en los ojos. El señor Morrison vio en ti lo que yo siempre he visto, una mujer extraordinariamente fuerte y justa. Marco también se mostró genuinamente feliz por la noticia, sin mostrar ni una pizca de interés personal en el dinero. Es hermoso ver cómo el universo a veces recompensa a las personas buenas, comentó durante una de nuestras cenas dominicales. Su reacción desinteresada me confirmó una vez más que Leandro había elegido bien esta vez. Con el dinero de la herencia, decidí crear algo que honrara tanto la memoria del señor Morrison como mi propia experiencia. Establecí una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de fraude familiar y educación sobre prevención de estafas. La llamé Fundación Morrison Estefanía para la Justicia Familiar. La fundación comenzó modestamente, operando desde una pequeña oficina que renté en el centro de la ciudad. Ana se ofreció como voluntaria para ayudar con la administración, y varios miembros de nuestro grupo de apoyo se unieron como consejeros. Incluso algunos abogados locales ofrecieron sus servicios pro bono para casos complicados. Nuestro primer caso importante fue el de una señora llamada Sofía, ironías de la vida, cuyo nieto había estado vaciando sus cuentas bancarias gradualmente durante años. Usando la experiencia que había ganado con mi propia situación,
Pudimos ayudarla a recuperar la mayor parte de su dinero y conseguir que su nieto recibiera la ayuda psicológica que necesitaba. El trabajo de la fundación se volvió mi nueva pasión. Cada víctima que ayudábamos, cada estafador que exponíamos, cada familia que salvábamos de la ruina financiera, me daba un propósito renovado. Había transformado mi trauma en una herramienta para ayudar a otros, y eso me llenaba de una satisfacción profunda que nunca había experimentado antes. Un día, mientras revisaba casos nuevos en la oficina de la fundación, recibí una llamada que me sorprendió. Era una trabajadora social de la prisión donde estaba Sofía. Señora Estefanía, Sofía ha completado su programa de rehabilitación y está próxima a salir en libertad condicional. Ha expresado su deseo de trabajar con víctimas de abuso y ha mencionado su fundación específicamente. La idea de que Sofía quisiera trabajar con nosotros me causó sentimientos encontrados. Por un lado, si realmente había cambiado, su experiencia única podría ser valiosa. Por otro lado, la desconfianza que había desarrollado hacia ella no desaparecería fácilmente. ¿Qué tipo de trabajo está buscando?, pregunté cautelosamente. Ella tiene su título en trabajo social ahora y quiere especializarse en prevención de abuso infantil, me explicó la trabajadora social. Su psicólogo considera que ha hecho un progreso genuino. Por supuesto, entenderíamos completamente si usted no está interesada en considerarla para ningún puesto. Esa noche hablé largamente con Ana, Leandro y Marco sobre la situación. Todos tenían opiniones diferentes, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la decisión era completamente mía. Si decides darle una oportunidad, estaremos aquí para apoyarte, me dijo Leandro. Pero si decides que no quieres tenerla cerca, también entenderemos perfectamente. Después de mucha reflexión, decidí que no estaba lista para trabajar directamente con Sofía, pero que tampoco me opondría activamente a que buscara redención genuina en otro lugar. Le envié una carta final deseándole lo mejor en sus esfuerzos de rehabilitación, pero dejando claro que nuestros caminos no se cruzarían profesionalmente. 3 años después del establecimiento de la fundación, estábamos operando en 5 ciudades diferentes y habíamos ayudado a más de 200 familias. La oficina principal se había mudado a un edificio más grande, y teníamos un equipo de 15 empleados de tiempo completo y más de 50 voluntarios.